Mi prometida se enamora de un estudiante pobre. Mi prometida se enamoró del estudiante pobre al que yo apoyaba. Estaba decidida a romper, incluso ignorando las objeciones de sus padres, y vino personalmente a mi casa para cancelar el compromiso. Mi padre temblaba de ira y mi madre casi se desmaya en el acto. De la noche a la mañana, me convertí en el hazmerreír de la alta sociedad, pero nunca imaginaron que mi familia celebraría una reunión ese mismo día. Los tres nos sentamos a la mesa, analizando con calma nuestras opciones. Mi padre, con una taza de té en la mano, dijo: mantén un perfil bajo por ahora. Vete al extranjero unos años y regresa cuando pase la tormenta. Mi madre me dijo con calma: cambia de personaje. Si él es el cachorrito obediente, tú interpretas al director ejecutivo dominante. Sonreí. Entonces, lo primero que haré será adquirir el negocio de su familia. 3 años después, al regresar a casa, mis amigos me ofrecieron un banquete de bienvenida. Entre el tintineo de las copas, la sala privada se llenó de alegría y calidez. De repente la puerta se abrió y la atmósfera se congeló al instante. En la puerta estaban nada menos que mi exprometida y su actual pareja. Miré de reojo y me encontré con esos ojos claros. La mirada de Ruth se detuvo en mí un buen rato. Esta escena ensombreció el rostro de Tom, a su lado. Mis amigos intercambiaron miradas, observando en secreto mi reacción. Me quedé paralizado un instante, luego saludé con indiferencia, entré y me senté, como si esos disgustos del pasado nunca hubieran existido. Una emoción compleja brilló en los ojos de Ruth, como si quisiera hablar pero se contuviera. Al final, solo respondió en voz baja: de acuerdo. Tom se sentó junto a ella, apenas manteniendo la compostura. Pero su incomodidad era dolorosamente evidente. Todos lo veían a través de eso, lanzándole miradas desdeñosas. Alguna vez estuvo en la miseria. Financié generosamente su educación, solo para que él me robara mi amor. ¿Quién le daría buena cara a una persona tan desagradecida? En los últimos años el negocio de mi familia ha prosperado, superando incluso al de la familia Smith. Los presentes me defendieron indignados o actuaron en su propio beneficio. Entre brindis todos, intencional o involuntariamente, dejaron a Tom de lado, tratándolo como si fuera invisible. Lanzó una mirada suplicante a Ruth, solo para encontrarse con su inusual silencio. Podía sentir sus miradas furtivas hacia mí de vez en cuando. La tenue luz amarilla no podía ocultar el sudor frío que le caía en la frente a Tom. Ya había visto suficiente de este espectáculo y levanté mi copa tranquilamente para romper el silencio. Llegas tarde, así que, según las reglas, tienes que beber 3 chupitos de penalización. Hoy es mi día de bienvenida. ¿Seguro que puedes ponerme tanta cara? Los ojos del público parpadearon levemente mientras todos participaban con un toque juguetón. Exacto. Después de todo, hoy es el show de Jack. Ruth guardó silencio un momento, luego tomó su vaso y lo vació de un trago. Después de 3 copas seguidas, le temblaba un poco la mano al dejar la taza. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, detecté un atisbo de disculpa en su mirada. Solté una risa fría y miré a Tom. Sostenía su copa de vino con expresión rígida, como si estuviera en ascuas. Estaba a punto de brindar con él cuando, de repente, se levantó. Lo siento, no me siento bien del estómago. Necesito ir al baño. Dicho esto, salió apresuradamente de la habitación privada. Todos intercambiaron miradas y luego estallaron en risas burlonas. Señorita Ruth, ¿su novio es tan cobarde? Jack le dio una salida, ¿y qué hace? Simplemente se escapa. El rostro de Ruth se ensombreció, pero aún así se obligó a explicar. Últimamente ha tenido problemas estomacales y no debería beber. Tom estaba escondido en el baño y tardaba muchísimo en volver, lo que hacía que el ambiente fuera cada vez más incómodo. Algunos amigos que no tenían tratos con la familia Smith ya estaban perdiendo la paciencia. Estoy furioso. Extendí la mano para detenerlo, ofreciéndole una sonrisa amable. Aquí todos somos amigos. No hay necesidad de preocuparse por un asunto tan insignificante. Olvidemos lo pasado. Miré a Ruth y a Tom, levanté mi vaso y lo bebí de un trago con una mirada tranquilizadora. La expresión de Ruth se suavizó y una sonrisa se dibujó en sus ojos. Todos lo comprendieron implícitamente.
La hostilidad se había convertido en armonía. El ambiente se animó de nuevo. En un momento dado, salí al balcón a tomar aire fresco, con la esperanza de despejarme un poco. Una voz fría de Ruth me llegó desde atrás. ¿Has estado bien estos últimos 3 años? La brisa nocturna rozaba el dobladillo de mi ropa, creando una dramática sensación de reencuentro tras una larga separación. Al darme la vuelta, vi un destello de asombro y emociones complejas en los ojos de Ruth. Recuerda tomar tu medicina a tiempo y no beber demasiado. Evité su pregunta y en cambio mostré preocupación por su salud. Ruth se tocó el pecho inconscientemente. Su expresión se quedó aturdida por un instante. Padecía una cardiopatía congénita desde la infancia y era extremadamente quisquillosa con la comida. Pasé un año entero estudiando sus hábitos alimenticios. Personalicé un plan de alimentación nutricional exclusivamente para ella. Todos los días le recordaba que comiera a tiempo y llevaba conmigo sus pastillas de acción rápida para el corazón y sus refrigerios nutritivos. Pero al final, perdí contra el tipo que la llevó al carrusel del parque de atracciones. Ruth reprimió la mirada inusual y me miró con complejidad. ¿No me odias? Negué con la cabeza. Todo es cosa del pasado. No hay ningún conflicto sin resolver entre nosotros. Como suele decirse en los negocios, si no hay trato, la amistad perdura. Ruth se rió entre dientes y, sin querer, el ambiente se volvió mucho más relajado. Bromeó. ¿De verdad que te has relajado, verdad? Yo también me reí. Puede que no seamos la pareja ideal, pero aún podemos ser amigos, ¿verdad? De hecho, hace 3 años después de que Ruth y yo rompiéramos nuestro compromiso, la relación entre ambas familias tocó fondo y, en los últimos 3 años, se ha vuelto completamente irreconciliable. De futuros suegros, se convirtieron en rivales comerciales, envueltos en constantes disputas, tanto abiertas como encubiertas. Ahora, todo el círculo está asombrado por mi rápido ascenso, habiendo triplicado el valor de mercado del negocio familiar Jackson en tan solo 3 años, lo que me ha valido el título de estrella emergente en el mundo empresarial. Muchas figuras influyentes advierten en privado a sus subordinados que, si es posible, se hagan amigos míos, pero que como mínimo, no me provoquen. Al regresar a casa, aparecieron de repente todo tipo de amigos desconocidos con incontables invitaciones. Una Ruth más no cambiaría nada. Además, no hay necesidad de que las dos familias lleven la situación a este punto. Creo que Ruth vino a mi banquete de bienvenida hoy, al menos en parte con la intención de su familia de aliviar la tensión. Después de todo, la familia Smith tiene raíces profundas, pero su declive se ha hecho cada vez más evidente últimamente. No deberían buscarse más enemigos. Al percibir el significado más profundo de mis palabras, la expresión tensa de Ruth se suavizó gradualmente. Caminó hacia mí y nos apoyamos en la barandilla, una al lado de la otra. Charlamos distendidamente sobre nuestras experiencias y observaciones de los últimos 3 años. El ambiente era excepcionalmente armonioso y natural. Con el rabillo del ojo vi fugazmente una camisa clara en la esquina. Fruncí ligeramente los labios. Los próximos días sin duda serían muy interesantes. Después de esa conversación, Ruth empezó a contactarme con más frecuencia. Me pidió las recetas nutricionales que tenía antes, y se las conté con todo detalle. También le recordé cuidadosamente algunas precauciones, aconsejándole que cuidara su salud. Ruth fingió que la encontraba insistente, pero sus palabras transmitían calidez. Últimamente cada movimiento que hago se ha convertido en el centro de atención del mundo empresarial. Los principales medios financieros compiten por informar sobre mis estrategias de inversión y analizar mi perspicacia empresarial. Incluso mi actividad en redes sociales ha atraído mucha atención. Ruth siempre es la primera en dar me gusta y comentar. Me hacía bromas con un tono jovial. Supe que adquiriste otra empresa tecnológica. Un auténtico prodigio empresarial. Ahora eres el soltero más solicitado del sector. ¿Cuándo piensas sentar cabeza? Parece que nadie esperaba que el ratón de biblioteca de antes se convirtiera en alguien tan impresionante ahora. De vez en cuando respondo a comentarios triviales entre estos mensajes. Si hay indicios ambiguos, finjo no verlos. El reciente revuelo en línea por el incidente del pollo ahumado ha generado debate sobre las relaciones de género entre muchas personas.
publiqué un artículo extenso con mi propia interpretación en mis redes sociales. Unos minutos después, Ruth me llamó y empezó a desahogarse conmigo. Se quejó de que el protagonista del programa de variedades no sabía cómo cuidar ni gestionar las relaciones. Escuché en silencio su discurso, interviniendo de vez en cuando con alguna palabra. Antes de que nos diéramos cuenta, la llamada ya había durado más de 1 hora. Hasta que se oyó la voz de Tom desde el otro lado. ¿Ruth sigue haciendo horas extra? Ruth hizo una pausa, no colgó, su tono era algo frío. ¿Qué te trae por aquí? La voz de Tom se alzó con un tono acusador. Estás hablando con él otra vez, ¿verdad? Al oír esto colgué yo mismo, pues era un asunto privado de otra persona. Como forastero, no debería interferir demasiado. Tarareé una melodía, mi mirada recorrió sin querer el reloj. Mis dedos golpeaban el escritorio distraídamente. 3 minutos después, Ruth volvió a llamar. Su voz denotaba cansancio. Lo siento, Jack. Te metí en esto. Dije suavemente, está bien. Lo entiendo, Tom. Probablemente se preocupa demasiado por ti. Simplemente pasa más tiempo con él y hazle saber que lo tienes en el corazón. Tras una pausa añadí, nuestra relación es de hecho un poco inusual. Es natural que tenga reservas sobre mí. De ahora en adelante es mejor mantener las distancias. Ruth guardó silencio un momento, y aunque lo disimuló bien, ese atisbo de impaciencia no pasó desapercibido para mí. He sido tan bueno con él, pero nunca está satisfecho. Qué desgraciado desagradecido. Al colgar el teléfono, no pude evitar sonreír con desprecio. Aunque he estado en el extranjero estos años, nada de lo que sucedía en casa escapaba a mi atención. Tras la cancelación del compromiso, Ruth se arrodilló en casa durante una semana entera, matándose de hambre en protesta, insistiendo en que su familia aceptara a Tom. Mientras tanto, Tom montaba guardia a diario frente a la puerta de la familia Smith, desaliñado y demacrado, rogando por ver a Ruth una sola vez. Una historia de amor entre una rica heredera y un niño pobre, en la que ambos se arriesgan a perder la cabeza para encontrarse. La familia Smith finalmente cedió, y la pareja superó todos los obstáculos para alcanzar su final feliz. Esta historia real del contraataque de una cazafortunas ha causado gran revuelo en la alta sociedad. Siempre que se menciona, alguien finge enjugar lágrimas inexistentes. Esto es amor verdadero. Caballeros, tengan cuidado. No te interpongas en el camino de los matrimonios destinados de otros. Sin embargo, el final de los cuentos de hadas a menudo es solo el comienzo de la realidad. El negocio fracasó y la familia Smith no soportó culpar a su amada hija. Así que, naturalmente, toda su ira se dirigía a Tom. Le encontraron todos los defectos posibles a su futuro yerno, poniéndole las cosas difíciles a cada paso. Si quería confiar en los poderosos contactos de la familia Smith, debería haber aprendido a leer el ambiente y a complacer todos los caprichos de su futura esposa. ¿Quieres seguir trabajando? ¿Sigues soñando? ¿Cómo podríamos cederle el negocio a alguien de afuera? ¿Quieres ir al banquete? Ahórratelo. ¿Quieres que la gente se ría de la familia Smith por dejar que un gorronero llegue al poder? En ese entonces, Tom acababa de graduarse de la universidad y aún no había tenido la oportunidad de demostrar su valía en el ámbito laboral. Así, sin más, se vio obligado a renunciar a un futuro brillante. Ruth le prometió la mejor vida, así que lo dejó todo voluntariamente. ¿Qué importa la carrera y el futuro? Ser el hombre de la heredera de Smith es el verdadero triunfo en la vida. Empezó a volverse paranoico, entrando en rabietas de celos cada vez que un hombre se acercaba a Ruth. 1 o 2 veces podría considerarse juguetona, pero ¿quién podría tolerarlo día tras día? ¿Cómo se compara el amor impulsivo con el egoísmo inherente a la naturaleza humana? Suspiré suavemente y volví la mirada hacia Mike, otro joven al que había apadrinado. Ahora se ha convertido en mi mano derecha. ¿Qué opinas de su enfoque oportunista? El rostro de Mike permaneció inexpresivo. Su tono era claramente desdeñoso. Nunca entenderé a la gente que solo quiere confiar en una mujer rica para alcanzar el éxito. Sumido en mis pensamientos, pregunté, ¿he oído que Tom ha estado saliendo con otra persona últimamente? Mike asintió. Déjamelo a mí.
Después de esa llamada, me distancié deliberadamente de Ruth. Casi nunca respondía a sus mensajes. También ponía excusas para faltar a las reuniones que organizaba. La repentina frialdad dejó a Ruth presa del pánico. Buscó a Mike intentando por todos los medios verme. Mike suspiró y dijo, ¿no lo sabes? Tom fue grabado registrándose en un hotel con varias personas influyentes. El jefe está manejando el asunto y no quiere ver a nadie por ahora. El rostro de Ruth palideció al instante con la voz temblorosa. ¿Cómo se atreve? Mike se dio cuenta de su desliz y pareció preocupado. Lo siento, no puedo decir más. Ruth llamó inmediatamente a Tom para confrontarlo, pero nadie le respondió. Condujo hasta el hotel que Tom frecuentaba y, efectivamente, lo vio entrar en el ascensor con una mujer muy maquillada en brazos. De regreso, Mike vio por el retrovisor que Ruth estaba revisando comentarios en línea. Su expresión se tornó cada vez más seria y su tez empeoró. Alguien expuso la vida privada de Tom en redes sociales. Se decía que había estado manteniendo relaciones con varias celebridades femeninas gracias a sus vínculos con la familia Smith. También se adjuntaron fotos de él saliendo con cierta actriz en un restaurante de lujo. En las fotos ambos se comportaban íntimamente intercambiando miradas coquetas. Internet explotó de inmediato con duras palabras como escoria que vive a costa de las mujeres y desagradecido. Mis amigos me llamaron para felicitarme uno tras otro, diciendo que este rompehogares por fin había recibido su merecido. Pero fingí ser magnánimo y les dije, él también lo ha pasado mal, no seas tan duro. Cuando estas palabras se difundieron, me valieron aún más elogios en nuestro círculo social. Cuanto mayor sea la protesta pública, más ventajoso será para mí. Incluso en secreto, avivé el fuego para que la situación se agravara aún más. Es hora de proceder al siguiente paso del plan. Ruth regresó a casa y de inmediato recibió una lluvia de regaños de sus padres. Mira qué buen hombre has elegido. Ahora todo Internet se ríe de la familia Smith. Las acciones de la empresa se han desplomado. La junta directiva está cuestionando mi liderazgo. Corta lazos con ese inútil de inmediato. No nos avergüences más. Ruth se desplomó en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. De regreso. Mike describió vívidamente cómo Tom malgastó la riqueza de la familia Smith. Dijo que Tom tenía a varias amantes afuera, gastándose cientos de miles al mes solo en compras. Ruth miró por la ventana, sus ojos enrojecidos se reflejaban en el cristal. Empujó la puerta de la oficina y me vio lidiando frenéticamente con el papeleo. El escritorio estaba repleto de informes y contratos. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, proyectando sobre mí un resplandor dorado y cansado. Los dedos de Ruth se curvaron ligeramente con un destello de angustia en sus ojos. Me llamó suavemente, hermano Jack. Me estremecí y me giré para mirarla. ¿Por qué viniste a mí tan de repente? Ruth suspiró con impotencia. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan ocupada con el trabajo? Forcé una sonrisa, hablando con ligereza. No es nada, solo trabajo rutinario. Ruth bajó la mirada, dudando en hablar. ¿Tu condición reciente está relacionada conmigo? Hice un gesto con la mano para interrumpir. Ni lo menciones, todo está dentro de mis posibilidades. Lo atenderé lo antes posible. ¿Quieres acompañarme a tomar el aire más tarde? Ruth se quedó paralizada, mirándome con tierno cariño. Agité la mano frente a ella y le dije con dulzura, ¿lo has pensado? Se aclaró la garganta ligeramente para disimular su vergüenza, un rubor se apoderó de sus mejillas blancas. La astucia de sus ojos se suavizó como si hubiera recuperado la timidez de sus días de estudiante. Suena bien. Sonreí con indulgencia, dejé los documentos en la mano y ella me llevó a un parque de atracciones cercano. Para aliviar mi estrés laboral, Ruth me llevó a dar una vuelta en el carrusel. Se me iluminaron los ojos. Hacía tanto tiempo que no visitaba un lugar así. Antes me parecía demasiado infantil. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que descuidé pasar tiempo contigo. Su mirada vaciló, evitando mis ojos. No fui yo quien no te tuvo en cuenta lo suficiente. Empecé a lamentarme de cómo antes me había centrado solo en los estudios y el trabajo, y rara vez la sacaba a divertirse.
Pensaba en brindarle una vida mejor, pero descuidaba sus necesidades emocionales. Al ver a las parejas felices a su alrededor, de repente sintió una sensación de pérdida. En un momento sugirió jugar a los autos de choque, y al siguiente la atrajo el puesto de tiro cercano. En poco tiempo, tenía las manos llenas de los peluches que había ganado. Mientras tanto, yo sorbía felizmente una taza de té helado con leche, solo para hacer una mueca de dolor por el repentino frío. Ruth no pudo evitar reír, sus ojos brillaron con una tranquilidad perdida. Nunca tocas estas cosas, ¿verdad? Ten cuidado de no hacerte daño al estómago. Puse los ojos en blanco. ¿Quién dijo que no me gustan? Pensando en algo, bajé la cabeza un poco avergonzada. Solo estaba fingiendo delante de ti. Ruth se quedó atónita. ¿Qué quieres decir? Decidí confesarme y me senté en el banco. ¿Recuerdas cuando te dije que me pasaba todas las vacaciones estudiando en la biblioteca? En realidad, estaba mintiendo todo el tiempo. Continué. En aquel entonces, solía acompañar a mi padre a diversas zonas montañosas empobrecidas para realizar obras de caridad. Empezó desde cero y siempre quiso contribuir a la sociedad. Temía que me convirtiera en un niño rico y malcriado, así que me llevó a vivir la vida en primera persona. Me integré de verdad con los niños de la montaña, corriendo como un salvaje por las colinas y ríos. Aunque no lo crean, me encantaba comer el estofado picante y el oden de los puestos callejeros. Cuanto más picante mejor. Mientras recordaba, un brillo brilló en mis ojos. Ruth me miró fijamente con expresión amable. Así que tú también tienes este lado. Parecía un poco avergonzada. Eres una joven de familia adinerada. Temía que me consideraras vulgar e indigna de tu estatus. Yo también tengo mi orgullo. Y como no tienes buena salud, debería dar ejemplo al cuidarte. La suave risa de Ruth se detuvo de golpe. Me miró fijamente con una expresión compleja, y un destello de emoción inusual cruzó sus hermosos ojos. Antes de que pudiera hablar, dejé escapar un suspiro de alivio y sonreí radiantemente. Ahora que somos amigos, puedo decir cosas que antes no podía. El sol poniente esparcía fragmentos dorados sobre las coloridas luces del parque de atracciones, creando una belleza excepcionalmente onírica. Me puse de pie y sonreí levemente. Es hora de volver. Ruth conducía y yo iba en el asiento del copiloto, en silencio todo el trayecto. Un ambiente tranquilo y con poca luz puede ayudar a la gente a relajarse. Pero para quienes tienen algo que les preocupa, es todo lo contrario. Giré la cabeza hacia la ventanilla del coche, apenas alcanzando a ver la expresión de Ruth reflejada en el cristal, ceñuda e inquieta. Esperé pacientemente a que hablara. Efectivamente, al cabo de un rato, dijo con cautela, en aquel entonces cuando me salvaste. Su voz se fue apagando como si no supiera cómo preguntar. Sé lo que va a preguntar. Pasó en la preparatoria cuando Ruth se topó con un asaltante mientras caminaba sola. Casualmente estaba corriendo cerca y corrí hacia ella en cuanto oí los gritos de auxilio. Aunque yo mismo recibí algunos golpes, logré dominar a la asaltante. Al ver su aspecto asustado, me quité el abrigo de inmediato y se lo puse sobre los hombros. No pasa nada, Ruth. Estoy aquí. Desde ese momento, ella me aceptó de verdad. Después de esto, la familia Smith dejó de reprimir a mi familia y concertó un matrimonio entre Ruth y yo. La empresa de mi familia creció rápidamente hasta el punto de estar casi a la par de los Smith. Todos daban por hecho que una poderosa alianza entre nuestras dos familias era un hecho. Pero nadie esperaba que la situación cambiara. Cuando presencié su momento íntimo me consumió la rabia y solté sin pensar, Tom se te acercó a propósito. Ruth me miró fríamente y dijo con tono significativo. ¿No me salvaste también con segundas intenciones? Me giré para mirar a Tom, quien mantuvo la cabeza gacha sin decir palabra, mientras Ruth le tomaba la mano y se marchaba a toda prisa. Poco después, propuso romper el compromiso y decidió estar con Tom. Parece que este incidente pasado siempre ha sido una cicatriz en el corazón de Ruth. Ahora es el momento oportuno. Miré a Ruth de reojo con un rastro de tristeza en los ojos. Me acerqué a ti a propósito. Se sentó en el asiento del copiloto, retorciéndose los dedos nerviosamente. ¿Por qué me gustas?
Cuando Ruth se giró de repente para mirarme, las lágrimas de mis ojos cayeron justo en el momento justo. Recuerdo aquella vez que te enfrentaste al abusador de la escuela para proteger a tus compañeros. Siempre has sido valiente y amable. Y eso es precisamente lo que admiro de ti. Ese año cuando fui a dar clases a la zona montañosa, te vi haciendo obras de caridad. Me sentí muy feliz, sintiendo que era un designio del destino. Reprimí un sollozo esbozando una sonrisa amarga. Los ojos de Ruth se enrojecieron al temblar y extendió la mano para cubrir el dorso de la mía, apoyando suavemente su frente en él. Lo siento, Jack. Nunca supe que te sintieras así. Lágrimas cálidas cayeron sobre mi palma, causándome una punzada en el corazón. Retiré la mano con firmeza y le devolví la mirada confusa con dulzura. El amor verdadero es raro. Cuídalo. Tom es a quien elegiste, así que no lo culpes. Creo que podría haber algún malentendido, y estoy segura de que sus sentimientos por ti son genuinos. Una mezcla de culpa y emoción brilló en los ojos de Ruth. No deberías tener que sufrir así. Negué con la cabeza con una risita. Me lo he pasado genial hoy. Considéralo como si le estuvieras ayudando a devolverme un favor. La mirada de Ruth me era tierna como el agua. No hacían falta palabras. Nos entendíamos a la perfección. Observé el paisaje pasar velozmente por la ventana. Y una curva significativa se formó en la comisura de mis labios. Cuando la belleza del pasado se vuelve ordinaria, cuando la sinceridad de la que una vez se enorgulleció se empolva, y cuando la blanca luz de la luna recupera su resplandor, ¿qué decisión tomará esa persona? Tras regresar a China, asumí el cargo de vicepresidente del grupo. Estos 3 años en el extranjero me han fortalecido enormemente como si hubiera renacido. No solo reviví industrias al borde del colapso, sino que los proyectos bajo mi liderazgo lograron un rendimiento excepcional, con informes financieros que mostraban un crecimiento continuo. Los veteranos de la empresa elogiaron mis habilidades y capacidades sin cesar. Mi padre decía que aún necesitaba moderarme superficialmente, pero en privado ya se preparaba para jubilarse. Mientras gestionaba los asuntos de la transferencia, le pedí a Mike que vigilara de cerca los movimientos de Ruth y Tom. Empezaron a surgir grietas en su aparentemente inquebrantable relación. Tras varias discusiones que terminaron mal, Tom dejó de estar presente en las reuniones de amigos. Ruth incluso se negó a regresar al apartamento que compartían y se mudó directamente a la villa de la familia Smith. La madre de Ruth está bastante molesta últimamente por las aventuras románticas de Tom. Alguien lo fotografió mostrándose excesivamente familiar con una subordinada de la empresa. También fue expuesto por frecuentar clubes de lujo. Cuando estas fotos llegaron a la familia de Smith, Ruth se sintió profundamente humillada. Su madre dijo que su madre ya ni siquiera se atrevía a asistir al té de la tarde, llena de agravios y sin poder desahogar su ira. Se ponía extremadamente irritable cada vez que veía a Tom. El padre de Ruth, que siempre valoraba las apariencias, estaba tan furioso que amenazó con romper con ella. Reprendía a Tom en su cara, menospreciándolo por completo. El rostro de Tom se tornó pálido, esperando que Ruth lo defendiera como lo había hecho antes. Para su desilusión, esta vez Ruth permaneció en silencio con una expresión gélida e indiferente. Su padre frotó el rosario con tono indiferente. La familia Smith está sumida en el caos. Se lo buscaron. Mamá tomó un sorbo de té. Tom es un auténtico ingrato, después de toda la amabilidad que le mostró la familia Smith. No pude evitar suspirar. Deja de regodearte. Los 3 intercambiaron sonrisas cómplices, recordando aquel día en que volvimos a casa y tuvimos una conversación secreta en el estudio. Padre hizo girar suavemente su taza de té y habló despacio. No te apresures a decir nada todavía. Deja que el tiempo haga su trabajo. Después de 3 años sin contacto, seguro que recordará tu amabilidad, las experiencias que compartieron, las canciones que escucharon, los lugares que visitaron. Nada de eso puede ser reemplazado por nadie más. Aunque ahora esté con Tom, siempre ocuparás un lugar especial en su corazón. Dando vueltas al brazalete de jade en su mano, madre dijo tranquilamente, las mujeres se sienten atraídas por hombres capaces y protectores. Mira a Tom. Se esconde detrás de Ruth cada vez que surgen problemas.
Un hombre tan débil solo la decepcionará tarde o temprano. Una vez que se dé cuenta de tu fuerza, ¿crees que seguiría conformándose con un necio tan cobarde? El último paso fue la vieja táctica de hacérsela difícil. Hazle sentir la crisis de perderte. Cuando Ruth por fin me pidió verme, acababa de terminar una cita a ciegas. Me desplomé en la silla en cuanto entré al café, con un aspecto completamente desfallecido. Mis padres me han estado presionando para que me case últimamente. Los labios de Ruth se curvaron con rigidez. ¿A qué viene tanta prisa? Están a punto de jubilarse y quieren abrazar a su nieto por eso. Pensando en algo, me incliné de repente hacia Ruth. Por otro lado, sus finos dedos rozaron suavemente el borde de la taza de té mientras su cuerpo se tensaba inconscientemente. ¿Conoces alguna chica guapa y dulce que puedas presentarme? La expresión de Ruth se ensombreció al instante con un destello de disgusto en sus ojos. ¿Eso era todo lo que querías decir? El tono denotaba clara insatisfacción. Me encogí de hombros con impotencia. No puedo evitarlo. Las citas a ciegas son demasiado problemáticas y siempre siento que no conectamos. Ruth suspiró aliviada en secreto, solo para levantar la vista y encontrarme observándola pensativa. Alargué las palabras con pereza. ¿Qué creías que iba a decir? Ruth tosió levemente. Un leve rubor le tiñó las orejas y murmuró en voz baja. Nada. Me reí suavemente para recordárselo. Tu teléfono en el bolso no ha parado de vibrar. Te busca Tom. Quizás deberías volver primero. Cuando mencionaron a Tom, la calidez en los ojos de Ruth se enfrió al instante. Sacó su teléfono y rechazó la llamada con tono indiferente. Solo era una llamada basura. Sonreí levemente y mi voz se suavizó aún más. Sé que hace poco descubriste lo de él y esa celebridad de Internet, pero quizá solo sea un malentendido. Tom quizá tuvo un pequeño error de juicio, pero sus sentimientos por ti son genuinos. ¿Hay algo que no se pueda hablar como es debido? Llevan tantos años juntos. ¿Por qué dejar que un asunto pasajero provoque tal distanciamiento? Mientras hablaba, mi expresión se ensombreció. En el instituto durante aquel partido de baloncesto, vi a Tom y Mike entrenando hasta altas horas de la noche, así que les compré bebidas deportivas para que se recuperaran. Quizás me estaba entusiasmando demasiado, pero Tom se marchó furioso. Siempre me he preguntado si hice algo malo para que se resistiera tanto. Ruth frunció el ceño al recordar que su expresión se volvía cada vez más desagradable. Ella dijo fríamente: ¿qué hiciste mal? Siempre has sido tú quien lo ayudaba, quien le presentaba oportunidades de prácticas, incluso quien le ofrecía patrocinio. Él es el que tiene una mentalidad retorcida. ¿Quién cree que es vergonzoso que un hombre acepte ayuda? Si es tan orgulloso, no debería haber aceptado desde el principio. ¿Qué pasa con ese acto pretencioso? Arqueé una ceja. Había mucho que descifrar en esas palabras. Claramente ella recordaba ese incidente pasado. En ese momento Tom vio a Ruth junto al campo y pensó que me estaba luciendo delante de la chica que le gustaba. Su orgullo se sintió herido delante de la chica que le gustaba, por eso se marchó furioso. La luz del sol era perfecta. Las mariposas revoloteaban, y el niño y la niña se miraban a lo lejos. Me quedé en silencio en el segundo piso, admirando la escena. Este fue también el comienzo de su enredado destino. Curvé ligeramente los labios. Si quieres destruir a alguien, primero haz que pierda la cabeza. Escuchar con sus propios oídos que la amada por la que había sacrificado su futuro y dignidad para protegerlo hablara de él de esa manera. ¿Decidiría dejarlo ir con decisión? ¿O a pesar del dolor, se aferraría aún más a este salvavidas? Lo espero con ansias. Unos días después llegó la noticia de que Ruth estaba embarazada y que estaban a punto de comprometerse. Todo salió bien porque Tom mostró un sincero arrepentimiento, arrodillándose y pidiendo perdón. Ruth finalmente decidió perdonar esta traición. Ya sea por consejo o por haber recuperado la cordura, tras armar un escándalo, se dio cuenta de que realmente no podía vivir sin Ruth. Así que comenzó a intentar desesperadamente recuperarla, afirmando que solo la amaría a ella por el resto de su vida y que nunca volvería a cometer el mismo error. Esto le dio a Ruth, profundamente herida, una renovada esperanza en el amor.
Su padre alimentó a los peces koi con desprecio. ¿Acaba de perdonar a ese hombre que la traicionó así? No solo se reconciliaron, sino que ella sigue dispuesta a casarse con él, fingiendo que nada pasó. Mi madre se burló con un brillo burlón en los ojos. Su mente enamorada le hizo olvidar lo despreciable que era su hombre. Volví a colgarle la llamada a Ruth. Su expresión era completamente relajada. En un abrir y cerrar de ojos, llegó mi fiesta de cumpleaños. Esta es mi primera aparición oficial desde que me uní al grupo. Para ampliar conexiones y buscar colaboraciones, era natural celebrarlo con grandeza. Ese día, Ruth y Tom también asistieron. De la mano en una esquina, formaban una pareja de lo más atractiva. Levanté mi copa desde lejos como un gesto antes de atender a los demás invitados. Entre la fragancia de los perfumes y el brillo de las joyas, las copas tintinearon al brindar. Vestido con un traje negro meticulosamente confeccionado, conversé con fluidez con varios directores ejecutivos. A donde quiera que iba, una mirada intensa siempre me seguía. Miré al pasado con una leve sonrisa. Una chispa repentina brilló en los ojos de Ruth mientras se acercaba instintivamente a mí. Tom lucía una sonrisa forzada y fue empujado bruscamente hacia adelante. Chocó de frente con un camarero que llevaba una bandeja. Un grito de sorpresa rompió la armonía del banquete. La copa de cristal de la bandeja se hizo añicos, tiñendo el traje a medida de Tom de un intenso carmesí. Se quedó paralizado con el rostro pálido como la muerte. Todos los invitados reconocieron a Ruth y negaron con la cabeza ante el lamentable estado de Tom. Los susurros subían y bajaban. No eran la pareja adecuada, eran pura vulgaridad, fantasías delirantes. Estas palabras le perforaron los tímpanos. Su rostro alternaba entre la palidez y el rubor, y sus dientes castañeteaban por la tensión. Ruth permaneció inexpresiva, haciendo la vista gorda. Viendo que era el momento oportuno, me adelanté con elegancia y me ofrecí cortésmente a llevar a Tom a cambiarse de ropa. Las miradas de la multitud se volvieron significativas de inmediato. La expresión tensa de Ruth se relajó un poco. Un destello de culpa brilló en sus ojos, pero cuando me miró, había un atisbo de fervor. Jack, siento mucho interrumpir tu fiesta. No se dio cuenta de que Tom a su lado, tenía los ojos enrojecidos y los dedos hundidos en las palmas. Negué con la cabeza ligeramente. No es nada. Quiso volver a hablar, pero ya me había ido con Tom. En el vestuario, Tom levantó la vista de repente y me fulminó con la mirada. Verme humillado debió darte una gran satisfacción, ¿verdad? Lo miré con calma. ¿Qué quieres decir con esto? Tom se burló. Deja de fingir nobleza. Sé exactamente lo que eres, un niño mimado que intimida a los demás haciendo alarde de la influencia de su familia. ¿De qué hay que enorgullecerse? Dejé escapar un suave suspiro. Ser débil no justifica tu terquedad. Mis padres construyeron los cimientos de hoy desde cero, y como su heredero, es natural que yo continúe y los expanda. ¿Qué hay de malo en eso? Al contrario, podrías haber forjado tu propio camino con tus habilidades. ¿Por qué desperdiciar tu futuro por una mujer? Esto es lo que más me desconcierta. Conocí a Tom en un evento benéfico. Por aquel entonces tenía 17 años y estaba cubierto de moretones por el maltrato de su padrastro alcohólico. El resentimiento y la ira en su mirada eran inolvidables. Después de llamar a la policía, se arrodilló y nos rogó que lo lleváramos. Se negó a caer en ese hogar violento. Mike compartía un pasado similar, pero sus objetivos eran firmes y su mirada firme. Dijo, usaré el conocimiento para cambiar mi destino. Patrociné a ambos jóvenes simultáneamente. Para Tom, fue una lástima. Para Mike era admiración. Pero nunca interfiero en sus decisiones. Años después eligieron caminos completamente diferentes en la vida. Tom apretó los puños, ardiendo de ira, con lágrimas en los ojos. Tu actitud arrogante es lo más repugnante. ¿Qué tiene de malo buscar el amor verdadero? Ruth es la única persona que me ha tratado con sinceridad. Ella me dio esperanza. ¿Qué tiene de malo amarla? ¿Crees que darme dinero significa que puedes controlar mi vida? Así es. Yo fui quien te robó a tu prometido.
¿Sabías que Ruth también está harta de tu arrogancia? Tu supuesta amabilidad no es más que un pretexto para la fama. Solté una risa fría. Pagar tu matrícula, brindarte los mejores recursos, asesorarte personalmente, ¿a eso le llamas control? Nunca consideraste mis sentimientos. Si es así, ¿qué no te negaste desde el principio? Sus ojos ardían con aún más furia, su voz destilaba veneno. Te aprovechaste de mi situación, impidiéndome deliberadamente acercarme a Ruth. ¿No es eso manipulación? No fue así en absoluto. Tu encuentro fue organizado por mí en secreto. Sonreí significativamente. Interesante. ¿Por qué la preocupación de Ruth es genuina mientras que mi ayuda parece condescendiente? ¿Será solo por nuestra diferencia de género? Tom se quedó paralizado un momento, luego pareció avergonzado y dijo con los dientes apretados: ella de verdad se preocupa por mí. Mientras tú solo presumes de tu caridad, queriendo que todos te admiren. Lo interrumpí con una profunda decepción en el rostro. Susurré: así que en tu corazón, ¿así es como me ves? Antes de que las palabras se desvanecieran, la puerta se abrió de golpe. Hermano Jack. Era la voz ansiosa de Ruth. Ruth me ayudó a estabilizar mi cuerpo tambaleante y le preguntó fríamente a Tom: ¿qué palabras hirientes le dijiste al hermano Jack otra vez? Tom golpeó la pared, apretando los dientes y diciendo: ¿por qué te importa? Mike intervino. Escuché palabras como prometido, venganza y caridad. La voz de Tom se volvió aguda de repente. ¿Qué credibilidad tiene Mike? Depende de Jack para ganarse la vida. Por supuesto que hablaría a su favor. En cuanto se pronunciaron estas palabras, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Mike se burló. ¿No le debes también la bondad al jefe? ¿Cómo pudiste robarle la prometida a alguien? Estas palabras causaron un alboroto. Acusaciones y maldiciones se lanzaron contra Tom. Quedó atrapado en medio de la condena pública. Oí el rugido furioso de mi padre. Ruth, mira lo que ha hecho este hombre a tu lado. Ruth me apretó el brazo con más fuerza, pero no me soltó. Lo siento, tío. Bajó la cabeza en señal de disculpa. Respecto a Tom, he decidido romper el compromiso. Con un golpe sordo, Tom se desplomó en el suelo. Se aferró con desesperación a la manga de Ruth, con la voz entrecortada por las lágrimas. Ruth, sé que me equivoqué. Y aún tenemos un hijo. ¿Y nuestro hijo? Ruth pronunció dos palabras sin expresión. Abortarlo. Se alejó con Tom siguiéndola de cerca, huyendo de la escena como si escapara. Durante ese tiempo, no dejaba de repasar mentalmente esa conversación con Tom. El corazón humano es difícil de comprender. ¿Cómo distinguir entre sentimientos verdaderos y falsas pretensiones? Una publicación en redes sociales desató una acalorada discusión sobre un chico de familia adinerada que, tras graduarse, decidió casarse inmediatamente con una familia rica y poderosa, lo que desencadenó un amplio debate. Una unión entre dos personas requiere igualdad donde tanto las emociones como la posición social deben estar en armonía. Primero hay que forjar una carrera profesional, luego formar una familia. Con tantas lecciones sangrientas ante nuestros ojos, ¿cómo puede haber gente que siga engañada? Ahora por fin lo entiendo todo. Hay quienes no buscan el amor en absoluto. Solo ven el matrimonio como una escalera para ascender. Mis padres y yo hemos caminado paso a paso hasta donde estamos hoy. Aunque el camino fue largo, nuestros pasos fueron firmes. Los atajos pueden ahorrar tiempo, pero esconden peligros, y un solo paso en falso podría hacerte caer en el abismo. Tom me ataca constantemente, impulsado solo por la envidia de mi pasado. Demasiado orgulloso para admitir su mediocridad, cree que robarme a Ruth significa derrotarme, mientras se engaña creyéndose superior en moral. Para él, Ruth es su último recurso y un trofeo que ostentar. Una vez que pierda a Ruth, volverá a su ser original. Dado que eligió el camino torcido, deberá asumir las consecuencias correspondientes. El éxito o la destrucción dependen enteramente del destino. Cuando se reencontraron, lo que le llamó la atención fue el rostro demacrado pero radiante de Ruth. Hermano Jack, te extraño mucho. ¿Por qué estás aquí?, pregunté confundido. Me tomó la mano con cuidado y la apretó contra su mejilla.
Su voz se quebró por la emoción. Hermano Jack, sé que me equivoqué. ¿Puedes perdonarme? Retiré la mano y me giré para mirar por la ventana, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. No hay necesidad de hablar de perdón. Se acabó. Pronto estarás con Tom. Imposible. Ruth me interrumpió con urgencia. Solo ahora he visto su verdadera cara. No solo nos separó deliberadamente, sino que también me engañó con otra mujer por celos. Tú ayudaste a cambiar su destino, pero él pagó la bondad con traición. Es prácticamente una versión moderna de El granjero y la serpiente. Jamás pasaría mi vida con alguien así. Hermano Jack, es culpa mía por ser tan tonto como para no reconocer las verdaderas intenciones de la gente y comprender mis propios sentimientos. Tienes todo el derecho a resentirme. En realidad, tú me conoces mejor. Estábamos hechos el uno para el otro. Cerré los ojos y negué con la cabeza. Si ella no le hubiera dado la oportunidad, ¿cómo habría triunfado Tom? Una mujer. Cuando están profundamente enamoradas, arrancarían la luna y las estrellas para complacerte. Pero una vez que sus corazones cambian, se convierten en un cuchillo golpeando con precisión tu punto más débil, mientras creen que no han hecho nada malo. Ruth no notó la fría sonrisa en la comisura de mis labios, pensando que simplemente estaba abrumada por el dolor. Un destello de anticipación brilló en sus ojos mientras su tono se volvía aún más suave. Hermano Jack, déjame demostrártelo con hechos. Durante este tiempo. Déjame cuidarte, ¿de acuerdo? No te preocupes. Siempre estaré a tu lado. Mientras hablaba, apagó inmediatamente su teléfono, que no paraba de vibrar con notificaciones, y dejó escapar un largo suspiro de alivio, como si hubiera encontrado un refugio seguro. Sonreí y asentí. De acuerdo. Ruth no tenía ni idea de que, mientras ella evadía la realidad, el mundo exterior se había puesto patas arriba. Mi padre unió fuerzas con otros gigantes corporativos para empezar a cercar y reprimir al Grupo Smith. Al mismo tiempo se revelaron varios escándalos del Grupo Smith, desde evasión fiscal hasta accidentes en la construcción, e incluso una competencia feroz. No se omitió nada. El Grupo Smith empezó con el sector inmobiliario, y muchos de sus proyectos implicaron infracciones regulatorias, incluso con víctimas. Todos estos incidentes fueron silenciados por el poderoso padre de Ruth. Pero, ¿quién era mi padre? Un filántropo de renombre. Ha apoyado a innumerables personas en situaciones difíciles. Ahora alguien ha presentado pruebas para vengarse de la familia Sioux. Nada podría ser más normal. En medio del desplome de las acciones de Smith Group y la indignación pública, mi padre obtuvo unas ganancias considerables en la bolsa. Se preparó con alegría para las festividades de Año Nuevo. Cuando Mike vino a verme, estaba ayudando a Ruth a construir un muñeco de nieve. Últimamente está más relajada que nunca. Siempre tiene un sinfín de cosas de qué hablar. Me protegió del viento con mucho cuidado, sus delgadas manos se enrojecieron de frío. Se agachó, recogió 2 piedrecitas y me las entregó. Solo faltan los ojos, y estará completo. Le sonreí, pero no tomé las piedritas. Tom me miró confundido. ¿Qué pasa? Al instante siguiente le di una patada a la cabeza del muñeco de nieve. Una sonrisa burlona se curvó en la comisura de mis labios. Lo siento, pero el juego termina aquí. Ruth se quedó paralizada, con los labios temblorosos. Hermano Jack. Me ajusté el traje y me alejé. Detrás de mí estaba la expresión pensativa de Mike. Me despedí distraídamente con la mano. De ahora en adelante dirígete a mí como presidente Jack. Aunque el edificio esté a punto de derrumbarse, el gigantesco barco del Grupo Smith no se hundirá fácilmente. El rostro digno y elegante de mi madre no mostró ninguna fluctuación. Ya han recibido un duro golpe. Ya es suficiente. El Grupo Smith jamás se recuperará. Lo más importante es que Smith está acabado. Smith, también conocido como el padre de Ruth. Cuando mi padre apenas empezaba y su carrera despegaba, lo atacaba constantemente. En la cena, lo humilló delante de otros empresarios. Mi madre incluso fue tratada como una mercancía, siendo escrutada y criticada, lo cual traspasó los límites de mi padre. Desde ese momento, la cuenta quedó saldada.
Desde que salvé a Ruth aquel día, cada paso ha sido parte de mi plan. Nuestra familia Jackson siempre ha sido clara sobre la gratitud y el rencor. Mi madre me enseñó que si tratas con bondad a tus enemigos, ¿cómo pagarás a quienes te han mostrado bondad? Un maestro de metafísica cercano a nuestra familia dijo una vez que ser perseguido es como perder la fortuna. Buscar la justicia significa recuperar la fortuna, lo cual se alinea con los principios del cielo. Si uno siempre soporta la humillación en silencio, su suerte declinará continuamente hasta que todos se atrevan a intimidarlo. Por eso me niego a ceder ni un ápice. Una sonrisa se dibujó en el rostro severo de mi padre. Gracias a Tom, el peón, asentí levemente. Si Ruth no hubiera cancelado públicamente el compromiso hace 3 años, no habríamos encontrado la oportunidad ideal para romper con la familia Smith. Tom estaba furioso y me denunció en la transmisión en vivo como la tercera persona que interfería en su relación. Entre lágrimas me acusó de robarle su amor y arruinar su relación. La opinión pública llegó a un punto de ebullición. En ese momento Ruth dio un paso al frente para aclarar el asunto, revelando toda la historia de cómo había apoyado económicamente a Tom. Personas de confianza se ofrecieron a compartir sus experiencias. Los internautas comenzaron a indagar en mi pasado. Solo encontraron obras de caridad. La opinión pública cambió de opinión al instante. La reputación del grupo Jackson alcanzó su punto máximo. El precio de las acciones se disparó. Sin embargo, Tom fue condenado universalmente y completamente deshonrado. Me reencontré con Ruth y Tom en un cóctel de negocios. El padre y la hija de los Smith fueron destituidos de la junta directiva. Ruth sufrió una derrota aplastante. Ante las consideraciones de varias facciones, no tiene posibilidad de recuperación. Desesperada, le rogó a su amiga que la invitara solo para verme una vez. Cuando nos volvimos a encontrar, su antigua belleza se había desvanecido sin dejar rastro. Su rostro estaba demacrado con un aire de derrota. Me miró fijamente. Sus ojos estaban enrojecidos. Nunca me quisiste. Negué con la cabeza suavemente. Los sentimientos que una vez tuve eran reales. Su expresión se congeló, sus pálidos labios temblaron levemente. Al principio me acerqué a ella con segundas intenciones. Pero con el tiempo mi mirada no pudo evitar seguirla. Los sentimientos se descontrolaron gradualmente hasta que descubrí su creciente afecto por Tom. El dolor de la traición de mis 2 seres más cercanos me trajo claridad. Después de pasar la noche sola, me retiré, dejando que las cosas siguieran su curso. Hermano Jack. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando instintivamente extendió la mano para tocarme. Sonreí y evité su toque, dirigiendo mi mirada al furioso Tom que estaba detrás de ella. Has probado las consecuencias de la codicia insaciable. Tom se arrancó el disfraz, temblando de ira. Planeaste esto desde el principio. Jack. Maldito canalla. El cielo te castigará. Lo observé con calma. Desde el día que te salvé, quizá estaba destinado a que cargara con este karma. Los antiguos tenían razón. Ayudar a los virtuosos trae buen karma, mientras que salvar a los malvados invita a la retribución. Ahora entiendo perfectamente este dicho. Tom se quedó paralizado al oírlo. Dejé de sonreír y me acerqué a él. Un padre no puede tolerar que su propia sangre se vuelva en su contra, ni puedo perdonar a un desgraciado desagradecido que paga bondad con enemistad. Llámame hipócrita o santurrón si quieres, pero la realidad es la misma. Te salvé y te crié. Ya que pagas la bondad con enemistad, no me culpes por ser despiadado. Le di una palmadita en el hombro rígido y se le puso la piel de gallina. Finalmente una mirada de miedo apareció en sus ojos con lágrimas brillando. Recuperé mi sonrisa relajada. Adelante. Que envejezcan juntos y nunca se separen. Tras la caída de Ruth, todos se apresuraron a patearla mientras estaba en el suelo. Ella y Tom se convirtieron en el hazmerreír de su círculo social. Ruth sufrió un cambio drástico de temperamento, ahogando sus penas en alcohol a diario. Sorprendentemente aún así se casó con Tom. La gente no podía evitar preguntarse, ¿podría ser esto amor verdadero? Yo solo reí. Tom armó una escena tan vergonzosa que avergonzó por completo a la familia Smith.
¿Por qué la familia Smith aceptó este matrimonio? Mike hizo todo lo posible por descubrir la verdad. Resulta que Ruth tiene dificultades para concebir. Este podría ser su único hijo biológico en esta vida. No puede quedárselo. Pero lo que desconocen es que Tom ha adquirido influencia secreta sobre la familia Smith. Tom sabía que el odio de la familia Smith hacia él los impulsaría a hacer todo lo posible para destruirlo. Estaba completamente preparado para luchar contra la familia Smith hasta el final. Esta vez haría que la familia Smith pagara el precio. Entre ellos estaba destinada a ser una lucha a muerte. Dije con indiferencia, ¿es esto otra forma de retribución kármica? Mike guardó silencio un instante. Un destello de melancolía brilló en sus ojos. Todo es resultado de sus propias decisiones. Sonó el teléfono y mi expresión se suavizó inconscientemente. Asistente Mike, la familia nos insta a volver a cenar. Papá tuvo suerte hoy, pescó uno grande. Una calidez se dibujó en el rostro severo de Mike, como hielo que empieza a derretirse. Bueno,